Buen día, mi nombre es Adriana Freire, participante del grupo conformado por Analía Rodríguez, Cristel Figueroa, Juan David Herrera y Jorge Solís. En este video vamos a analizar la sentencia número 388-16-EP de la Corte Constitucional del Ecuador. Pero no desde una lectura aburrida, sino desde una mirada diferente, la de los sujetos de derecho. A lo largo del video veremos quiénes son los protagonistas de este caso, cómo se relacionan entre sí, qué conflicto jurídico se genera y por qué la capacidad jurídica y la condición de sujetos de derecho fueron claves para la decisión final de la Corte. Voy a hablar con respecto al contexto del caso y poder identificar cuál es el problema jurídico, hacer como una introducción a este mismo. Todo comienza cuando una persona natural considera que varias decisiones judiciales afectaron sus derechos constitucionales. Según el accionante, los jueces no analizaron correctamente su caso, ni garantizaron el debido proceso ni la tutela judicial efectiva. Frente a esta situación, decide acudir a la Corte Constitucional, presentando una acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se revise si las actuaciones judiciales respetaron la Constitución. Aquí es donde el conflicto jurídico se vuelve constitucional y entran en juego distintos sujetos de derecho con roles muy específicos. El primer sujeto de derecho identificado en esta sentencia es la persona natural, quien actúa como accionante. Al ser persona natural, tiene capacidad de goce, es decir, posee derechos y obligaciones por el solo hecho de existir, como el derecho a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Además cuenta con capacidad de ejercicio, ya que éste puede ejercer estos derechos por sí mismo ante las autoridades judiciales, sin que exista alguna limitación legal en el caso. Su rol dentro del proceso es el accionante, pues es quien presenta la acción extraordinaria de protección. En cuanto a los atributos de la personalidad, el nombre del accionante es relevante, ya que éste permite su identificación y legitimación dentro del proceso. Esta sentencia es clave para este sujeto, porque de ella depende la protección o reparación de sus derechos constitucionales. En este caso intervienen varias personas jurídicas del derecho público, entre ellas la Dirección General del Registro Civil, la identificación y la cedulación, encargada de la emisión de documentos de identidad. También participa la Secretaría de la Administración Pública a través de la Subsecretaría de un Gobierno Electrónico, debido a los problemas generados en los sistemas informáticos del Estado. Este nivel judicial interviene la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y finalmente la Corte Constitucional del Ecuador como máximo órgano de control constitucional. Todas las instituciones son personas jurídicas de derecho público, ya que forman parte de un Estado que ejercen funciones públicas. Su actuación está sujeta a principios constitucionales y sus decisiones pueden tener efectos directos sobre los derechos fundamentales en las personas. Estas personas jurídicas cuentan con capacidad de goce, porque pueden ser titulares de derecho y obligaciones, y con capacidad de ejercicio, ya que actúan por medio de autoridades y funcionarios. Por ejemplo, en el registro civil tienen la facultad legal de asignar números de cédula, mientras que en la Corte Constitucional tienen la potestad de garantizar y restituir derechos constitucionales y vulnerados. Dentro del proceso, el registro civil fue la autoridad que asignó erróneamente el número de cédula, afectando el derecho a la identidad del accionante. La Corte Provincial rechazó inicialmente a la acción de habeas data, sin analizar de una forma adecuada la vulneración de derechos. Finalmente, la Corte Constitucional corrigió esta actuación y la declaró la vulneración de derechos a la identidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Este caso demuestra que las autoridades públicas, como sujetos del derecho, tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y garantizar los derechos fundamentales de las personas. La Corte Constitucional cumple un rol esencial como garante final de estos derechos.
En este caso se configuran varias relaciones jurídicas. Primero, existe una relación jurídica administrativa entre el señor Jorge Fabián Torres Villagrán y el registro civil, ya que esta institución tiene la competencia legal para registrar, administrar y corregir los datos de identidad personales. El accionante como ciudadano se encuentra en una relación de sujeción frente a la actuación administrativa de esta entidad. En segundo lugar, se presenta una relación jurídica constitucional, porque el conflicto involucra derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, reconocidos en la Constitución. Finalmente, existe una relación jurídica procesal constitucional entre el accionante y los órganos jurisdiccionales, que conocieron la acción de habeas data y posteriormente la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. El conflicto se origina cuando el registro civil asigna al accionante un número de cédula con prefijo número 30, prefijo destinado a personas ecuatorianas nacidas en el exterior, pese a que el accionante nació y fue registrado en la ciudad de Quito. Posteriormente, el registro civil se negó a rectificar el error, aun cuando fue solicitado formalmente, lo que ocasionó el número de cédula no fuera reconocido por diversas instituciones públicas y privadas. Esta situación impidió al accionante realizar trámites básicos y ejercer plenamente otros derechos. A ello se suma la omisión de los jueces de instancia, quienes rechazaron la acción de habeas data sin analizar el fondo del problema ni verificar si existía una vulneración al derecho a la entidad, limitándose a aspectos formales del procedimiento. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección y declaró que se vulneró el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, debido a la falta de motivación en las decisiones judiciales anteriores. Asimismo, la Corte determinó que el registro civil vulneró el derecho a la identidad al asignar un número de cédula que no correspondía a la verdadera identidad del accionante. También concluyó que se afectó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que el error impidió al accionante ejercer derechos y realizar actos jurídicos con normalidad. Como efecto de la sentencia, se ordenó corregir el número de cédula, lo que permitió la recuperación plena de sus derechos y la modificación de las obligaciones del registro civil. Si vemos este caso como una historia, encontramos a una persona que ejerce su capacidad jurídica para defender los derechos frente al poder del Estado. Las autoridades judiciales representan al Estado y tienen el deber de actuar conforme a la Constitución. La Corte Constitucional aparece como garante final de los derechos, equilibrando así la relación entre el sujeto de derecho. Este caso nos demuestra que la condición del sujeto de derecho no solo es teoría, sino una herramienta real para exigir justicia. También aprendemos que la capacidad jurídica y los atributos de la personalidad son esenciales para que los derechos sean efectivos en la práctica. En conclusión, la sentencia 388-16-CP nos permite comprender cómo los conceptos estudiados en clase se aplican en un caso real. Analizar los sujetos de derecho nos ayuda a entender mejor el funcionamiento del sistema constitucional ecuatoriano. Muchas gracias.